Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra enloqueció en mi fiesta, y su esposo reveló que contrató a una mujer para seducir a mi marido y acabar con mi matrimonio. Recientemente, mi esposo y yo decidimos organizar una celebración en nuestra residencia para festejar mi promoción laboral. Este logro representa el fruto de 3 años de dedicación y esfuerzo continuo, por lo que tiene un significado especial para mí. Si bien prefiero mantener la discreción sobre los detalles específicos de mi nuevo cargo, es importante mencionar que viene acompañado de un incremento salarial considerable. Naturalmente, mantuvimos la información financiera en privado, pero cuando compartimos las buenas noticias con nuestras familias durante una cena especial, hace aproximadamente 2 semanas, mi suegra no perdió tiempo en preguntar directamente sobre mi nuevo salario. A pesar de la brusquedad de su pregunta, que incluso provocó una reprimenda de mi suegro, opté por responder con total honestidad. Debo confesar que parte de mi motivación fue mostrarle mi éxito profesional, consciente de que ella nunca me ha tenido en alta estima. Aunque reconozco cierto orgullo en mi respuesta, ella simplemente ofreció una felicitación con expresión seria antes de guardar silencio. Pensé que el asunto había quedado zanjado, pero durante la fiesta de celebración, mi suegra me apartó para una conversación privada. Me comunicó que, tras considerar mi nuevo nivel salarial, había llegado a la conclusión de que sería justo que me hiciera cargo de todos los gastos universitarios de mi cuñada, incluyendo no solo la matrícula sino también los costos de manutención. Mi respuesta fue una negativa inmediata. No solo porque mi relación con mi cuñada no es particularmente cercana, sino porque ella planea asistir a una universidad fuera del estado, lo que implica gastos considerables. En mi opinión, esa responsabilidad corresponde a sus padres, no a mí. Cuando intenté explicar mi postura, mi suegra comenzó a acusarme de egoísmo, argumentando que mi nuevo salario me obligaba moralmente a ayudar a la familia. Le respondí con firmeza que no me importaba si mi decisión parecía egoísta y que no tenía intención de continuar esa discusión. Me retiré para reintegrarme a la fiesta. No anticipé que me seguiría ni que haría un espectáculo público, pero al regresar a la sala, comenzó a vociferar sobre lo increíble que le resultaba que su hijo se hubiera casado con alguien tan egocéntrica y falsa como yo. La escena dejó atónitos a todos los presentes, incluyéndome, ya que hasta ese momento ella había mantenido bastante bien oculta su animosidad hacia mí, limitándose a comentarios sutilmente desagradables y pequeñas acciones mezquinas típicas de una suegra problemática. Este arrebato público, el primero en nuestros 4 años de matrimonio, tomó a todos por sorpresa. Me quedé sin palabras mientras ella continuaba su diatriba, liberando aparentemente todo lo que había estado conteniendo durante los 6 años de nuestra relación, incluyendo los 4 de matrimonio. Era como si hubiera estado esperando la oportunidad perfecta para desahogarse. Comenzó acusándome de ser la razón por la que su hijo había reducido el contacto con su familia, alegando que desde nuestra mudanza a los suburbios tras el matrimonio, apenas lo veía. Esta acusación carecía de fundamento, ya que la decisión de mudarnos fue tomada conjuntamente, e incluso mi esposo había explicado en múltiples ocasiones que él mismo deseaba establecerse en los suburbios, pues siempre había sido su plan. Sin embargo, ella parecía incapaz de aceptar su palabra, y necesitaba encontrar en mí un chivo expiatorio. Luego me acusó de hipocresía, alegando que yo fingía llevarme bien con mis suegros en público mientras actuaba como si fuera perfecta, cuando en realidad apenas los toleraba, especialmente a ella. También me acusó de hablar mal de ella a sus espaldas constantemente, lo cual es completamente falso. La verdad es que ni siquiera dedico tiempo a hablar de ella en general, algo que cualquier persona cercana a mí puede confirmar. Hasta ese momento, tanto mi esposo como yo habíamos permanecido en silencio, permitiéndole desahogarse para abordar todo de una vez. Sin embargo, cuando sugirió que yo era una tacaña que siempre hacía que mi esposo pagara todo a pesar de ganar más que él, otra acusación completamente falsa, estábamos a punto de responder. Antes de que pudiéramos hacerlo, mi suegro intervino, y su intervención reveló información que nos dejó atónitos. Primero le exigió a su esposa que guardara silencio, señalando que estaba avergonzando a todos y arruinando mi celebración con su comportamiento ridículo. Como nadie entendía el origen de este arrebato, ella procedió a explicar a gritos que todo se debía a mi negativa ante su amable petición de ayudar con la matrícula de mi cuñada, lo cual según ella demostraba mi arrogancia, y necesitaba ser señalado. En ese momento, mi suegro decidió revelar la verdadera razón por la que mi cuñada ya no contaba con un fondo universitario. A pesar de los intentos de mi suegra por interrumpirlo, insistiendo en que era irrelevante, él continuó. Visiblemente enfadado pero manteniendo la compostura, primero se disculpó con nosotros, y enfatizó que no era nuestra responsabilidad cubrir los gastos universitarios de mi cuñada, validando así mi negativa.
Procedió a explicar que, si bien había ahorrado fondos universitarios para ambos hijos, una parte significativa tuvo que ser utilizada para resolver una demanda hace un par de años, todo por causa de mi suegra. Una revelación que dejó atónitos a todos los presentes. Mi suegra intentó desviar la atención comenzando a llorar escandalosamente, pero mi suegro continuó imperturbable. Así fue como nos enteramos de que aproximadamente 3 años atrás, mi suegra había intentado sabotear mi matrimonio empujando deliberadamente a otra mujer hacia su propio hijo. Aunque suena inverosímil, es absolutamente cierto. Recordé vívidamente un incidente de hace un par de años cuando una mujer acosaba constantemente a mi esposo, tanto por mensajes como en persona, persistiendo incluso después de que él dejara clara su condición de casado y su falta de interés. Inicialmente, tomamos sus intentos de coqueteo como algo para reírnos, considerándolo inofensivo. Sin embargo, la situación se tornó tan incómoda que mi esposo comenzó a preocuparse por la estabilidad mental de esta persona. La situación se complicaba porque él no podía evitar la interacción, ya que en ese momento trabajaba en la empresa de su padre, y ella era una empleada junior en su departamento. La situación lo llevó a discutir el comportamiento inapropiado con su padre, pero antes de que se pudiera tomar alguna acción, la mujer renunció abruptamente y cesó todo contacto. En ese momento dimos por cerrado el asunto. No fue hasta ahora que descubrimos que todo había sido orquestado por mi suegra, lo cual resulta profundamente perturbador. Posteriormente, esta mujer presentó una demanda contra mi suegra, que culminó en un acuerdo económico que consumió el fondo universitario de mi cuñada. Tras esta impactante revelación, todos quedaron estupefactos. Mi suegra permaneció paralizada por unos instantes antes de salir corriendo. Mi suegro ni siquiera intentó seguirla. En cambio, se quedó para disculparse profusamente, explicando que no había sabido cómo compartir esta información sin devastar a la familia. Nos contó que había hecho prometer a mi suegra que nunca repetiría algo así, y que incluso la había convencido de comenzar terapia para abordar sus evidentes problemas. Mi esposo y yo quedamos sin palabras. Le expresamos que necesitábamos tiempo para procesar toda esta información, tras lo cual él se marchó, reiterando sus disculpas. La revelación fue tan perturbadora que la fiesta no pudo continuar. Los invitados comenzaron a retirarse, quedando solo mis padres. Afortunadamente, mi cuñada no había asistido a la celebración, evitándose así presenciar todo este drama. Después de que terminó la fiesta, nos reunimos con mis padres para discutir lo ocurrido. Llegamos a la conclusión unánime de que las acciones de mi suegra, independientemente de cuándo ocurrieron, eran repugnantes y no deseábamos mantener ningún contacto con ella. No tuve que convencer a mi esposo de esto. Él mismo expresó su repugnancia y su incapacidad para relacionarse con su madre de la misma manera. También nos inquietaba que, a pesar de la aparente bondad de mi suegro, había sido cómplice al encubrir toda esta situación. Decidimos que necesitábamos tiempo y espacio para procesar esta avalancha de revelaciones, optando por cortar temporalmente los lazos con su familia. Han transcurrido varios días desde entonces. Esta mañana, mi suegro se presentó en nuestra casa solicitando que habláramos con mi suegra. Naturalmente, tanto mi esposo como yo nos negamos. Él insistió en que ella estaba dispuesta a disculparse y que había estado miserable desde la fiesta. Nos explicó que habían tenido una fuerte discusión al llegar a casa, llegando al punto en que él casi amenaza con dejarla, lo que aparentemente la hizo recapacitar y expresar su deseo de disculparse. Además, nos informó que otros miembros de la familia, que se enteraron de lo sucedido a través de los asistentes a la fiesta, la habían bloqueado en redes sociales, y algunos parientes cercanos habían expresado su deseo de distanciarse temporalmente de ella, disgustados por sus acciones. Sin embargo, esto no me conmovió en absoluto. El impacto de lo descubierto es demasiado profundo, y no me siento preparada para escuchar su disculpa. Si quiere disculparse, puede esperar hasta que yo me sienta capaz de perdonarla. Mi esposo compartía mi postura, por lo que le comunicó a su padre que por el momento no deseábamos ningún contacto con ellos, y que debían respetar nuestra decisión. Sin embargo, mi suegro se negó a marcharse, insistiendo en que le había prometido a su esposa conseguir que habláramos con ella. Reconoció la gravedad de sus acciones, pero argumentó que, estando ella dispuesta a disculparse, deberíamos darle una oportunidad. Mantuve mi negativa, y entonces él sugirió que mi actitud no era muy diferente a la de mi suegra, ya que sus problemas también surgían de su negativa a dar oportunidades a los demás. Aunque soy consciente de que intenta manipularme, sus palabras me han hecho reflexionar, y ahora tengo dudas. Por eso busco opiniones imparciales. Estoy siendo injusta al negarme a dar a mi suegra la oportunidad de disculparse. Edición. Muchas personas han preguntado sobre la mujer que mi suegra pagó para intentar interferir en mi matrimonio.
No incluí los detalles en la publicación original por falta de tiempo, pero ahora puedo explicar que esta empleada que trabajaba bajo la supervisión de mi esposo fue prácticamente coaccionada por mi suegra. Esperé para agregar esta actualización porque no conocía todos los detalles, pero mi esposo habló con el abogado familiar que manejó el caso, y así obtuvimos la historia completa. Al parecer, mi suegra conoció a esta mujer en un evento laboral organizado por su esposo, y notó que miraba frecuentemente a mi esposo. Nadie más lo había percibido, pero mi suegra la confrontó al respecto. Aunque la mujer lo negó, mi suegra había detectado su aparente atracción por mi esposo, y, en lugar de ignorarlo como algo natural, decidió aprovecharse de la situación. Posteriormente, consiguió su información de contacto, y le propuso pagarle por coquetear con mi esposo. La mujer inicialmente se negó, incómoda con la propuesta, pero mi suegra comenzó a amenazarla con hacer que la despidieran si no cooperaba. Tras mucha presión, finalmente cedió. Desconozco por qué no denunció la situación a las autoridades, quizás por miedo. Durante un tiempo, siguió las instrucciones de mi suegra, persiguiendo insistentemente a mi esposo a pesar de su estado civil. Al principio, como mencioné, lo tomamos como un enamoramiento inofensivo, pero la situación se tornó obsesiva y perturbadora. Supongo que ella misma comenzó a reconocer lo desagradable que se había vuelto la situación por culpa de mi suegra, lo que la llevó a renunciar y bloquear a mi suegra. Pocas semanas después, mi suegra recibió una demanda, y así fue como mi suegro descubrió sus acciones. Intentaron resolver el asunto mediante mediación para evitar llegar a los tribunales. Mi suegro tuvo que pagar una suma considerable como compensación, y hacer que la empleada firmara un acuerdo de confidencialidad para mantener todo en secreto. Por eso nunca nos enteramos de nada hasta ahora, lo cual hace toda la situación aún más perturbadora. Considerando que mi suegro conocía toda la verdad pero decidió ocultárnosla, tampoco nos sentimos inclinados a mantener comunicación con él en este momento. Actualización 1. Quiero agradecer a todos por sus comentarios. Mi esposo y yo hemos llegado a una conclusión definitiva. No le debemos absolutamente nada a su madre. No tenemos ninguna obligación de escucharla si no lo deseamos, y eso es exactamente lo que hemos decidido hacer. Comprendo que desea disculparse, y quizás debería considerar darle esa oportunidad, pero en este momento, tras descubrir todas sus acciones y presenciar cómo arruinó deliberadamente mi celebración, ni siquiera puedo contemplar la idea de verla. El argumento de mi suegro carece completamente de fundamento. La razón por la que ella nunca quiso darme una oportunidad fue simplemente su aversión injustificada hacia mí, mientras que mi negativa actual a darle una oportunidad se basa en las múltiples razones válidas que ella me ha dado para despreciarla. Es así de simple, y si él no puede comprender esta diferencia fundamental, creo que queda bastante claro de qué lado está realmente. Ha transcurrido una semana desde el incidente de la fiesta, y numerosos miembros de la familia de mi esposo se han acercado a nosotros para expresar su apoyo. Reconocen lo difícil que debe ser descubrir algo tan perturbador sobre alguien que considerábamos cercano, y nos han asegurado que están de nuestro lado. Este respaldo significa muchísimo para nosotros, especialmente porque sabemos que ellos mantenían una relación cercana con su madre, ya que yo era prácticamente la única persona con quien ella mostraba su desagrado mientras mantenía buenas relaciones con todos los demás. Su decisión de hacer lo correcto, a pesar de los vínculos familiares, demuestra un gran carácter. La situación es particularmente compleja para la familia de mi esposo. Mientras su padre intenta manipularnos con tácticas de culpabilidad para que escuchemos la disculpa de su madre, su hermana ha optado por una aproximación diferente, recurriendo a berrinches childish. Como mencioné anteriormente, nuestra relación nunca ha sido particularmente cercana, lo cual influyó en mi negativa a ayudar con sus gastos universitarios. Además, si realmente deseaba mi ayuda, debería haberse acercado directamente a mí, no a través de su madre. Mi cuñada contactó a mi esposo después de la visita de mi suegro y comenzó a gritarle, acusándolo de ser irrespetuoso con sus padres. Le exigió que tuviera agallas y me enfrentara, argumentando que yo no podía simplemente insultar a mis suegros y salirme con la mía. Ella considera que la exigencia de su madre respecto a que yo financie su educación universitaria era completamente razonable, basándose en el argumento de que somos familia. Según su lógica, como parte de la familia, tengo la obligación de cuidar de todos, y si no puedo cumplir con eso, quizás no merezco ser parte de ella. Es evidente que ella no ve nada malo en las acciones de su madre, y ni siquiera considera necesaria una disculpa. Mi esposo, comprensiblemente indignado por su actitud, le dejó claro que no tenía por qué involucrarse en este asunto, y dado que había decidido alterarlo, procedió a bloquearla en todas las plataformas de comunicación después de colgarle la llamada. Sin embargo, ella no se dio por vencida.
Comenzó a enviarle mensajes a través de las cuentas de sus amigos, lo cual resulta particularmente lamentable porque implica que ha compartido este drama familiar con personas ajenas sin necesidad alguna. Aunque hemos bloqueado a varios de sus amigos para evitar más contacto, la situación sigue siendo molesta porque continúa creando nuevas cuentas y direcciones de correo electrónico. Su obstinación resulta incomprensible. ¿Por qué siente tanta necesidad de demostrar su lealtad hacia sus padres? Parece no darse cuenta de que, independientemente de cuánto los apoye, su fondo universitario ya no existe. Si yo estuviera en su posición, estaría disculpándome y tratando de mantener una buena relación con nosotros para al menos tener la posibilidad de recibir algún tipo de ayuda financiera para la universidad. De lo contrario, su única alternativa sería recurrir a préstamos estudiantiles que tendría que pagar por sí misma eventualmente. Es evidente por qué su decisión de enfrentarnos es estratégicamente errónea, pero claramente carece de la perspicacia necesaria para verlo, al igual que el resto de su familia, con la notable excepción de mi esposo, quien ha sido increíblemente solidario durante todo este proceso. Sé que le duele ver a su familia comportándose de esta manera, algo que resulta prácticamente imperdonable, pero no ha permitido que esto me haga sentir culpable por mis decisiones ni por un momento. Desearía poder hacer algo para mejorar esta situación, realmente lo deseo, porque él no merece nada de esto. Merece una familia mejor, personas en su vida que no estén dedicadas a causar problemas. Hasta ahora, la única razón por la que ambos habíamos tolerado el comportamiento terrible de su madre, era el deseo de mantener contacto con su padre y su hermana. Si bien su hermana mostraba ciertos problemas de actitud, al ser adolescente no lo tomábamos como algo personal. En cuanto a mi suegro, siempre mantuvimos una buena relación, por lo que esto se siente como una enorme traición. Al menos cuento con el apoyo de mi familia y él tiene el respaldo de su familia extendida para sobrellevar esta situación. No puedo ni imaginar cómo me sentiría si mis propios padres me sometieran a algo similar. Él ha demostrado una fortaleza increíble por mí y me siento verdaderamente orgullosa de él. Tengo la certeza de que me casé con el hombre correcto. Actualización 2. Han transcurrido 3 semanas desde que mi suegro nos visitó para comunicarnos el deseo de mi suegra de disculparse, momento en el que no nos sentíamos preparados para escucharla. Necesitábamos espacio y tiempo lejos de ellos, por lo que mantuvimos la distancia durante este periodo. Mi suegro había respetado esta decisión, y no había intentado contactarnos después de su visita inicial. Sin embargo, hace un par de días volvió a comunicarse con nosotros, sugiriendo que después de estas semanas, finalmente era momento de dar a mi suegra la oportunidad de disculparse. Aunque mi esposo y yo sabíamos con certeza que no teníamos intención de perdonarla, accedimos a escucharla simplemente para evitar futuros conflictos, conscientes de que una nueva negativa probablemente resultaría en más drama. Cuando llegaron, mi suegra inmediatamente comenzó a disculparse entre lágrimas, asegurando que no había pretendido nada de lo que había hecho. Explicó que le había resultado extremadamente difícil aceptar que su hijo se hubiera casado con alguien que ella no aprobaba, confesando que esto la había hecho sentir menos valorada por él, lo cual explicaba su animosidad hacia mí desde el principio. Afirmó que ahora reconocía la gravedad de sus acciones y estaba dispuesta a hacer lo necesario para compensarnos. Nuestra respuesta fue simple: lo único que queríamos de ella era espacio. Habíamos escuchado su disculpa, y apreciábamos su aparente cambio de perspectiva, pero no deseábamos mantener ningún otro tipo de contacto por el momento. Sin embargo, parecía dispuesta a hacer cualquier cosa excepto precisamente eso, darnos el espacio necesario para sanar y procesar todo lo ocurrido. Ella y su esposo comenzaron a argumentar que, como padres, a veces cometen errores y pueden entender nuestro dolor por sus acciones, pero insistieron en que necesitábamos darles una oportunidad para mejorar. Recurrieron a frases como, nadie nace perfecto, evidenciando una actitud defensiva. Con toda la cortesía posible, le recordé que sus acciones no eran algo trivial o insignificante. De haberlo sido, el perdón habría sido mucho más sencillo, pero la magnitud de sus acciones era tal que requeriría mucho tiempo para superarlo, si es que alguna vez llegábamos a hacerlo. Necesitaban aceptar esta realidad y seguir adelante. En ese momento, mi suegra dejó de llorar y declaró que, si bien reconocía la gravedad de sus acciones y estaba profundamente arrepentida, lo sucedido ya era parte del pasado y yo no podía permitir que esto destruyera nuestra relación familiar. Mi suegro respaldó esta postura, lo que me llevó a pedirles que se marcharan, evidenciando que teníamos visiones completamente incompatibles de la situación. No deseaba desperdiciar más tiempo, así que les pedí que se fueran. Mi suegro miró a mi esposo, esperando que me contradijera, considerando que yo estaba siendo irrespetuosa a pesar de sus supuestas disculpas. Sin embargo, mi esposo se mantuvo firme, recordándoles que esta también era mi casa,
y yo había sido la principal afectada, por lo que no interferiría con mi decisión. Si yo quería que se fueran, debían hacerlo. Esto derivó en una discusión con mi esposo, acusándolo de ser demasiado permisivo y permitir la ruptura familiar, pero él se mantuvo impasible ante sus reproches. Finalmente se marcharon, no sin antes maldecirlo. No me arrepiento de haberles permitido venir, ya que al menos pudimos liberarnos de toda esta negatividad y espero que ahora nos dejen en paz. Hemos terminado con ellos y hoy quedó demostrado que su disculpa no era genuina en absoluto. Un verdadero arrepentimiento se habría reflejado en sus acciones, algo que claramente no pudimos observar. En cualquier caso, ya no tiene importancia. Actualización 3. Han transcurrido 7 meses desde mi última interacción con mis suegros, y afortunadamente, después de pedirles que abandonaran mi casa, no han vuelto a contactarme directamente. Sin embargo, continúan intentando comunicarse frecuentemente con mi esposo, aunque él les ha dejado muy claro que mientras yo no mantenga contacto con ellos, él tampoco tiene interés en hacerlo. Me genera cierta culpabilidad pensar que pueda sentirse solo, por lo que le he expresado que tiene mi apoyo si desea mantener contacto con sus padres. Sin embargo, él, demostrando ser verdaderamente excepcional, ha reiterado que no tiene intención de relacionarse con personas que me han lastimado, y no los perdonará a menos que yo lo haga. Su lealtad y consideración son realmente conmovedoras y las aprecio profundamente. El motivo principal de esta actualización es compartir que estoy embarazada. Acabo de entrar en mi segundo trimestre y realizamos el anuncio en redes sociales ayer. Planeamos celebrar una fiesta en un par de semanas para celebrar esta feliz noticia, y hemos decidido no invitar a su familia. Me resultaba extraño que continuaran intentando contactar a mi esposo con tanta insistencia, pero desde el anuncio de mi embarazo, no le han enviado ni un solo mensaje, ni siquiera para felicitarlo. Encuentro esta reacción particularmente reveladora. Aparentemente han decidido no tener una relación con su futuro nieto, lo cual nos parece perfectamente aceptable a ambos. Incluso si intentaran reconciliarse ahora, hemos tomado la decisión firme de no permitirles involucrarse nuevamente en nuestras vidas. Más allá de esto, estamos genuinamente emocionados por convertirnos en padres. Tengo la certeza de que será una experiencia maravillosa, y apenas puedo contener la expectativa. Agradezco a todos por mantenerse interesados en nuestra historia.